Sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva lección de nuestra Escuela de Liderazgo, año 1, módulo número 4, el reino, el poder y la gloria. Damos gracias a Dios una vez más porque podemos estar reunidos de esta manera presencial, de esta manera virtual, para poder estudiar la palabra de Dios y poder conocer a mayor profundidad lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos y lo que ya hizo en las épocas pasadas en el inicio de la iglesia. Así que vamos a iniciar orando como siempre lo hacemos para poder empezar la lección del día de hoy. Señor, te damos gracias, amado Jesús, por este nuevo día, Señor, esta nueva oportunidad que nos permite estar reunidos de esta manera, Señor, para estudiar tu palabra, para escudriñar, Señor, la historia bíblica y lo que tú hiciste en esta época, amado Señor. Te pedimos que por medio de toda esta historia podamos comprender y entender tu palabra y que de esta forma, amado Señor, podamos entrar a profundidad en el conocimiento de tu palabra, Señor, y podamos comprender y entender todo lo que se vivió en esa época y cómo poderlo aplicar al día de hoy, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y el que nos instruya en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iniciando la lección del día de hoy, lección número 2, la cual tiene como título Jesús y los Evangelios. Entonces, recuerde, estamos en el módulo 4, el reino, el poder y la gloria, ya vimos la lección 1 y pasamos a la lección número 2, vuelvo a repetir, que tiene como título Jesús y los Evangelios. Dando la introducción a la lección del día de hoy, vamos a ver lo siguiente, y es que los Evangelios narran la vida, enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, quien cumplió plenamente la misión de Dios para la humanidad. Estas buenas nuevas presentan desde distintas perspectivas los momentos más significativos de su vida, mostrando a Jesús como el Señor y Salvador a través de relatos llenos de personas, lugares y hechos impactantes. Entonces, ¿qué vamos a ver en la lección del día de hoy? Vamos a empezar a entender un poquito lo que fue la literatura del Nuevo Testamento, iniciando con los primeros escritos que se escribieron y entendiendo también acerca del mensaje que Jesucristo habló a las personas y que quedó plasmado en estos libros que se escribieron en el inicio de la iglesia. Entonces, vamos a empezar a desglosar la lección del día de hoy para entrar como tal en materia de una vez. Y el primer punto de esta lección tiene como título las 4 narraciones de los 4 evangelistas. Entonces, en primera instancia, como ya el título lo permite ver, vamos a hablar acerca de ¿qué? De los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento y empezar a entender un poquito más las razones, las motivaciones y de pronto un poco de contextos de los momentos en que se escribieron estos textos bíblicos para entender el por qué se escribieron estos evangelios. Entonces, lo primero que vamos a ver en este punto es el punto A, el cual dice las ventajas de contar con 4 narraciones. Entonces, ¿no cree usted, o no creemos de pronto, que es supremamente importante poder tener 4 escritores diferentes que hablan acerca de la misma persona y que nos permiten ver distintas perspectivas o distintas facetas del mismo ser, en este caso de Jesús? Entonces, esto es muy importante y por eso el contar con esas 4 narraciones, 4 perspectivas diferentes de Jesús es muy bueno para poder entender y comprender quién realmente es Jesús. Ahora, tenemos que hacernos primero una pregunta importante. ¿Cuál es la razón que las primeras generaciones de creyentes cristianas dieran valor a contar con más de un registro de la vida de Jesús? Y vamos a ver 2 factores importantes. El primero sería dirigidos a grupos culturales diversos. Entonces, recordemos que la época en la que Jesucristo vivió y después de que muere, toda esa época estaba rodeada, como vimos en las lecciones anteriores, estaba rodeada de todo un grupo de personas de creencias religiosas, políticas, filosóficas completamente diferentes. Estaban los romanos, los griegos, los judíos y bueno, una cantidad de personas alrededor de todo este sector donde vivió Jesús y donde se expandió el evangelio, que era importante que muchas personas de distintos grupos culturales pudieran entender la palabra. Y esto es lo que vamos a ver que pasa en los evangelios. Entonces, por ejemplo, el evangelio de Mateo recalca el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en la vida de Cristo. Entonces, el evangelio de Mateo sobre todo se dirige ¿a quién? A un público judío, ¿cierto? Un judaizante que conoce la historia, que conoce, y por eso inicia desde la genealogía con Abraham, dando a entender de que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, y vamos a ver que todo lo que muestra el evangelio de Mateo va llevado a esto, al cumplimiento de la profecía hecha en el Antiguo Testamento. Se cumplía ¿en quién? En Cristo, y que Jesús era este
que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. También vamos a ver que, por ejemplo, Marcos, en cambio Marcos se concentra más en el ministerio dinámico y activo de Jesús. Entonces vemos que lo que hace Marcos es añadirle detalles a la narración que de alguna otra forma eran de interés para los lectores romanos. Así que, y vemos que también que Marcos es uno de los evangelios más cortos y su lenguaje es mucho más, no entra tanto en detalles, sino que lo que más le interesa de pronto es contar o hablar acerca de cosas que Jesucristo hizo. Lucas, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que escribe un punto de vista mucho más desde una perspectiva más gentil, para que las personas que son gentiles, que no son del pueblo de judío, que no conocen el tema de la ley, comprendan mejor la misión salvadora de Jesús. Por eso vamos a ver que obviamente los lectores gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, se identificaban más con aquello que escribía Lucas. Y el último evangelio, en este caso Juan, vemos que Juan lo que hace es que presenta a Cristo como el verbo, ¿cierto? Como la palabra eterna, y llama la atención a personas ya familiarizadas con la enseñanza cristiana, pero impregnadas por un ambiente que había cambiado. Entonces vamos a ver que, esto lo vamos a ver un poquito después, pero de una vez puedo decirlo, el Evangelio de Juan es el último evangelio que fue escrito y se escribió bastante tiempo después, porque entonces quiere decir esto que ya el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas ya estaban rondando, ya las personas lo estaban leyendo, tenían esa información, y lo que hizo Juan simplemente fue como establecer ciertas doctrinas principales y dejar claro aquella información o aquello que era necesario conocer acerca de Cristo. Entonces, esa es la primera parte del tema de que iba dirigida a distintas personas. Y el segundo punto es que tenía un énfasis común en lo más importante y distinción en la elaboración al detalle. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que el segundo beneficio que tenemos acerca de estas 4 narraciones es que se subrayan elementos importantes o eventos importantes en la vida de Jesús. Cada escritor que hace, simplemente lo que hace es agregar detalles diferentes que no se encuentran. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en Marcos, Lucas y Mateo se narran distintas situaciones que pasan, pero cada uno le añade algo más o algo que para uno era más importante que para el otro no, ¿cierto? Esto no quiere decir entonces que los relatos son diferentes o que no pasó así exactamente, no, simplemente es que cada escritor le añadió el enfoque que quería que los lectores tuvieran. También estas narraciones incluyen la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte, la resurrección por los pecadores. Entonces vamos a ver algo, y es que aunque estos evangelios no son un relato parcial, imparcial de la vida de Jesús, claramente porque pues está desde la perspectiva de sus discípulos o apóstoles, es un relato parcializado acerca de la vida de Jesús, pero con distintas o diferentes facetas que nos permite ver a Jesús desde distintos ángulos y poder comprender de la forma correcta quién realmente es Jesús. Ahora, vamos a ver en el punto B lo siguiente, y es que están lo que serían las características principales de las 4 narraciones. Entonces vamos a ver unas características importantes que tienen estas narraciones. Hay 2 solamente importantes y las dividimos. Entonces, lo primero importante entender de los evangelios es lo siguiente, y es que es o son una narración, mas no son una crónica. O sea, ¿cómo así? No entiendo. Que les voy a explicar de la siguiente forma. Las narraciones de los evangelios son selectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son listas exhaustivas de todas las obras que Jesús realizó, de todos los milagros, señales y prodigios que Jesús hizo. No. Incluso el Evangelio de Juan recuerda que el evangelista dice que si escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Entonces, lo que hicieron los escritores fue, de manera selectiva, escoger ciertas, llamémoslo, historias o ciertos episodios que ocurrieron en la vida de Jesús y dejarlos escritos. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que de la gran cantidad de acontecimientos que ocurrieron durante la vida terrenal de Jesús, cada autor, dirigido por el Espíritu Santo, redactó algunos para incluirlos en su narración. Entonces, por eso decimos, es una narración, más no es una crónica, porque las crónicas sí tratan como tal de relatar a detalle todo lo que ocurrió desde principio a fin. Los evangelios no hacen esto. Por eso usted puede ver que una historia que se repita en los 3 evangelios, en una puede estar al principio del evangelio, otra en el medio, otra al final. No tiene nada que ver. Y lo otro es que el hecho de no ser un relato cronológicamente completo hace ver que el gran número de las enseñanzas y las acciones de Jesús no ocurrieron solamente en una ocasión. O sea, podremos afirmar, la Biblia nos muestra que en 2 ocasiones Jesús multiplicó los panes y los peces, pero no quiere decir que no lo hizo más veces, solamente que los evangelistas dejaron relatados
las dos oportunidades en las que Jesús los hizo, pero puede que haya sido más veces. Puede que Jesús, digamos, un ejemplo, decir que en el Nuevo Testamento habla que Jesús resucitó cinco muertos, un ejemplo, ¿cierto? Que lo relate. Pero puede que en la vida real haya resucitado muchísimas más personas, que haya sanado muchísimo más ciegos, que haya sanado muchísimo más leprosos, pero solamente los escritores vieron importante redactar o dejar guardadas ciertas enseñanzas. Es por eso decimos que son narraciones, más no son crónicas. Y el segundo punto es que son dos perspectivas diferentes. Entonces, aquí donde los dividimos. Los 4 evangelios se dividen en 2 secciones. Los evangelios sinópticos históricos y doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a ver que hay 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque no me puedo demorar mucho explicando esto, pero en la información que se puede mostrar y lo que se ha podido estudiar, había una fuente Q, se le llama así. ¿Qué es una fuente Q? Un escrito acerca de enseñanzas de Jesús en el cual tanto Mateo, Marcos y Lucas se basaron para escribir sus evangelios, y por eso sus evangelios son tan similares, ¿cierto? Por lo tanto, se les hace llamar evangelios sinópticos, porque su mensaje es muy similar. Mateo inicia con genealogía, Lucas inicia con genealogía, y las historias, los eventos que cuentan son muy similares, sino que cada uno lo hace desde perspectivas diferentes. A diferencia del Evangelio de Juan, que es un evangelio doctrinal, donde como lo que hace como tal, el contraste que tiene es presentar las palabras, acciones de Jesús mayormente como demostraciones de su doble naturaleza. O sea, ya Juan se ve en la obligación de escribir el Evangelio y mostrar que Jesús también era divino, ¿cierto? Su naturaleza humana, su naturaleza divina, y por lo tanto, de manera cuidadosa, selecciona milagros y declaraciones de Jesús mismo para poder afirmar y fundamentar estas enseñanzas por ciertas razones que ocurrieron en medio de cuando Juan escribe el Evangelio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora pasaríamos al punto número 2. ¿Qué dice el punto número 2? Tiene como título lugares y acontecimientos en la vida y el ministerio de Jesús. Entonces, pasamos a otra parte muy importante y es entender el contexto histórico y digamos político y social en el que vivió Jesús. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque muchas veces hay relatos de estos evangelios que nos posicionan en momentos y lugares, y si no los entendemos, no vamos a comprender como tal lo que está diciendo el Evangelio, lo que está diciendo el texto bíblico. Cuando, por ejemplo, mencionan a Herodes, cuando nombran a Poncio Pilatos, ¿cierto? Cuando nombran regiones de esos lugares, pues vamos a verlo y desglosarlo un poquito más. Entonces, en el punto A, vemos lo siguiente: los lugares donde Jesús vivió y ministró. Entonces, importantísimo tener en cuenta, la tierra palestina, decimos que Jesús vivió en Palestina, ¿cierto? Voy a recalcar esta información. La Palestina en la época de Jesús no es la misma Palestina de la época de hoy, del año 2025. Es completamente diferente y por eso vamos a ver qué era Palestina en esa época. Entonces, Palestina es el nombre dado por los romanos en el siglo II al territorio geográfico en el Próximo Oriente, de este a oeste entre el valle del río Jordán y el mar Mediterráneo, y de norte a sur desde el sur del Líbano hasta el desierto del Negev, pero sin incluir la península del Sinaí. Y diríamos de pronto, ok, está bien, yo entiendo esa información, pero no la puedo ver. Ya les voy a mostrar por medio de un mapa cómo poder diferenciar estas regiones. Entonces, simplemente lo siguiente: la Palestina en la época de Jesús era simplemente un territorio en el cual habían varias, ¿cómo se dice? Varias regiones, y estas regiones que estaban en este lugar fue donde Jesús predicó, donde vivió su ministerio, donde sanó, hizo milagros, señales y prodigios. Entonces vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Y es lo siguiente: la topografía de Palestina. Entonces aquí ya vamos a desglosarlo un poquito más y vemos lo siguiente. Vemos el mapa que está a mano derecha, y en este mapa vamos a ver como tal pues todo lo que está en lo que se muestra, perdón, lo que era la antigua Palestina, y empezamos a desglosar y ver lo siguiente. Por ejemplo, Galilea. Jesús creció, maduró en el pueblo de Nazaret en Galilea, eso está en Mateo 2.23, en Lucas 2.51,
realizó su primer milagro en Caná de Galilea, ¿cierto? Juan capítulo 2, versículo 11, que fue cuando hizo el milagro de la boda de Caná. También fue al pueblo de Capernaum y se quedó allí, dice la enseñanza. Los judíos más celosos, y eso es importante, esta región de Galilea que usted ve en la parte norte, ¿cierto?, del mapa que estamos observando, ahí queda Galilea y ahí estaba Capernaum, Genesaret, bueno, todos estos pequeños pueblos, llamémoslo así, que había en esta región de Galilea. Y algo importante a tener en cuenta es que para los judíos de esa época, los más celosos, los fariseos, las regiones que estaban cerca de lo que era como tal esto, las regiones que estaban cerca de lo que serían los gentiles, en la parte de arriba está Fenicia, como vamos a ver, que eso lo vamos a ver al final, y Decápolis. Todas estas regiones que estaban cerca de los gentiles, para los judíos como tal ortodoxos o los judíos más celosos, esas regiones eran tomadas en poco. ¿Por qué? Porque creían que simplemente se habían corrompido, que se habían mezclado de alguna forma con los gentiles. Entonces, de alguna forma también les tenían, digamos, cierto celo o no los tomaban en cuenta, por decirlo de una forma más sencilla. Vamos a ver también en este mapa que está lo que se llamaría Fenicia. Después de ser rechazado Jesús en Nazaret, Jesús fue a esta región, y allí encontró a la mujer sirofenicia. Entonces, hay un relato bíblico que habla acerca de este lugar y ahí en el mapa usted lo puede observar. También vamos a ver nosotros lo que sería Samaria, que está en la siguiente diapositiva, y vamos a ver que esta Samaria dice lo siguiente: los habitantes de la región costera de Samaria eran gentiles, los de las regiones montañosas. Entonces, estas eran regiones que ya los judíos como tal eran personas que no querían, por causa de que en lo que vimos en el módulo pasado se habían mezclado cuando vivieron los asirios, se habían mezclado con otras culturas, con otros pueblos y habían abandonado sus principios y todas sus creencias. Los samaritanos, como se les llamaban a los que vivían en este lugar, pues eran un pueblo mixto, como dije ahorita. Eran personas que se habían cruzado, que habían como tal esto, ¿cómo se dice? Se habían revuelto, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿cierto? Se habían mezclado, es la palabra correcta, con personas de otras culturas y pues eran despreciados por los judíos porque esas personas se habían mezclado y ya no pertenecían como tal al pueblo. Vamos a ver que incluso algunos judíos sabían que para ir, digamos, al norte tenían que pasar por Samaria, pero no lo hacían, daban toda una vuelta para no pasar por Samaria. Y vamos a ver que, por ejemplo, la escena de Jesús con la samaritana, en Juan capítulo 4, demuestra que pues Jesús no compartía ninguno de los prejuicios que los otros judíos tenían y más bien lo que hacía era enseñar a tratarlos a todas las personas con respeto. Vamos a ver también que habían otras regiones que, por ejemplo, nos muestra que sería Judea, y esta región de Judea se localizaban ciudades importantes como Belén, donde nació Jesús, ¿cierto? Jerusalén, y donde fue el escenario de muchos momentos cruciales de la vida de Jesús. Entonces, esto es importante, ahí usted en el mapa lo puede observar, aquí en el mapa lo puede observar, para que claramente tengamos presente dónde estaban, que Galilea está arriba, Samaria está en el centro, Judea, Perea, Decápolis, que eso es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente parte del mapa. Y es que también está lo que sería Decápolis y Perea, que son las tierras al este del Jordán. Vamos a ver entonces, por ejemplo, la Decápolis, al noreste de Galilea se localizaban las regiones de Decápolis y Basán. La Decápolis lo que significa son 10 ciudades, o sea, habían 10 ciudades y estas 10 ciudades las llamaron así porque eran Decápolis. Tenían nombre por haber sido alcanzada por personas que eran de las ciudades griegas. Fue fundada por seguidores de Alejandro el Magno. Vamos a ver que Jesús visitó estas áreas cuando fue a liberar al endemoniado gadareno, que fue a Gadara, y Gadara quedaba ¿en dónde? En Decápolis. También eso es lo que se le llama Gergesa, Gerasa, bueno, de otras muchas formas. Y allí Jesús sanó al endemoniado gadareno. Y ahí podemos ver en el mapa exactamente en qué parte quedaba la Decápolis, que queda al otro lado del Jordán. Y la última punto es Perea. La mayoría de los habitantes de Perea eran judíos, aunque hubo algunos gentiles allí. En el Nuevo Testamento se hace referencia como tal a Perea en varias ocasiones como la tierra que queda al otro lado del Jordán. Rumbo a Jerusalén, por última vez, Jesús visitó este área enseñando en sus pueblos y en sus aldeas. Entonces, esta que usted ve aquí en ese mapa a la izquierda es la región donde Jesús vivió, donde Jesús predicó, donde Jesús sanó, y por eso es importante tenerla en cuenta, para que cuando usted lee el texto bíblico y dice Jesús estaba en Judea, por ejemplo,
y decidió ir a Samaria. Antes ya sabe usted que Samaria queda después de Judea. No, Jesús estaba en Galilea, estaba en Capernaum. Usted ya sabe dónde queda ubicado Capernaum. Y también aquí podemos ver que el ministerio de Jesús se basó en visitar toda esta región, todos estos puntos, estos lugares y predicar la palabra de Dios. Así que esto demuestra que la predicación del evangelio no se puede detener. Vamos a ver entonces en el siguiente punto, el punto B, los acontecimientos destacados en la vida de Jesús. Entonces, hay sobre todo 4 periodos importantes en la vida de Jesús que se recalcan en todos los 4 evangelios. Y estos son sencillos. El primero es el nacimiento y la preparación para su ministerio. El segundo es el ministerio inicial y su popularidad. El tercero es el ministerio subsecuente y la controversia. Y el cuarto es la muerte, resurrección y ascensión. Entonces, todos los 4 evangelios van a centrarse o van a estar hablando acerca de estos 4 acontecimientos importantes. El nacimiento y la preparación, algunos se van a enfocar más en el tema del nacimiento, que venía de una virgen, que el ángel le habló, ¿cierto? Que venía por medio de una profecía. También vamos a ver que, por ejemplo, el ministerio inicial de Jesús, cómo inició su obra, por ejemplo, cuando habla acerca de las bodas de Canaán, cómo empezó a tener popularidad y la gente lo seguía, cómo Jesucristo escogió a sus discípulos, los apóstoles. Vamos a ver el tercer punto, donde también habla acerca del ministerio subsecuente, o sea, lo que pasó, las controversias que ocurrieron por los mensajes de Jesús, que le envían a los herodianos para hacerle caer, que envían a los saduceos, que envían a los fariseos. Entonces, eso también se recalca en ¿qué? En los periodos importantes. Y el último, la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús, que eran partes importantes que los evangelistas querían dejar claros, sobre todo lo que fue la muerte, la resurrección y la ascensión a los cielos de Jesús. Y aunque, como dijimos ahorita, la Biblia, los evangelios no fueron escritos de manera cronológica, podemos nosotros ya ahora sí organizar de manera cronológica estas enseñanzas para más o menos tener una idea de estos 4 puntos importantes. Entonces, vemos ahí en la diapositiva, por ejemplo, que el nacimiento, preparación y para el ministerio de Jesús. ¿En qué textos está? Mateo 1, Marcos 1, Lucas 1, Juan 1. Ministerio inicial y popularidad. Vamos a ver que está el ministerio en Galilea, en Judea, el regreso a Galilea, la popularidad máxima. ¿Y eso en dónde está? Mateo 4, Marcos 1 hasta el capítulo 7, Lucas capítulo 4 hasta el capítulo 9, Juan capítulo 2 hasta el capítulo 6. ¿Sí ve que ahí empezamos a notar que empiezan ya como a fragmentarse las partes donde se escribieron esas cosas importantes? Y el tercero, el ministerio subsecuente y la controversia. Entonces ya lo que sería cuando Jesús se retira al norte, cuando ministra en Galilea, cuando ministra en Judea, el ministerio que tuvo en Perea y el último viaje a Jerusalén. Y eso está en Mateo capítulo 15 hasta capítulo 20, Marcos capítulo 7 hasta capítulo 10, Juan capítulo 7 hasta capítulo 12. Y la última parte que ya sería pues la muerte y resurrección de Jesús, lo que sería la entrada triunfal, la resurrección, bueno, todo este tema que ya sabemos que está en los últimos capítulos como tal de cada uno de estos evangelios. Mateo 21 al 28, Marcos 11 a Marcos 16, Lucas 19 a Lucas 24, Juan 12 a Juan 21. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esta organización cronológica acerca de los eventos que vivió Jesús? Es que claramente los evangelistas tenían algo importante y era que querían que las personas conocieran qué fue lo que Jesús hizo, cómo fue que vivió, cómo fue que empezó su ministerio, qué milagros hizo, qué pensaba acerca de ciertas posturas, qué pensaba acerca o qué predicaba acerca de pronto de ciertas situaciones que vivían las personas. Entonces, aquí cuando empezamos nosotros a ver y entender de que claramente esto no se escribió por escribirse, sino que había como tal una inspiración divina para que estos textos bíblicos claramente aún a día de hoy siguieran dándonos a nosotros enseñanzas diarias que podemos aplicar a nuestras vidas hoy, casi 2000 años después de la muerte de Jesús. Entonces, esto deja ver, como vuelvo a repetir, que hay una inspiración divina, que hay una mente maestra detrás de todas estas escrituras y sabemos claramente que es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y vamos al último punto de esta lección del día de hoy, que sería el punto número 3, el cual tiene como título la enseñanza de Jesús. Entonces, en este tercer punto vamos a ver lo siguiente, y es que vamos a ver un poco más de cerca la actividad docente o como tal de maestro, como se describe en los evangelios. La enseñanza constituía uno de los aspectos vitales de su obra, porque vino con la misión de anunciar las buenas nuevas a los pobres y revelar la verdad acerca de Dios a toda la humanidad. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acerca de las enseñanzas de Jesús?
es que Jesucristo no solamente vino a sanar, a hacer milagros, a liberar endemoniados, eso fueron cosas importantes que demostraron que Él venía de parte de Dios. Pero lo más importante de cuando Jesús estuvo en la tierra no fue los milagros, ni las señales, ni los prodigios, ¿cierto? Sino fue sus enseñanzas que hasta el día de hoy se siguen predicando y se siguen aplicando a la vida de las personas. Porque, por ejemplo, Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir, ¿cierto? Jesús sanó a muchas personas, pero probablemente después se pudieron haber enfermado otras cosas. Entonces, lo más importante de lo que Jesucristo hizo en su ministerio no son los milagros, las señales y los prodigios, sino es sus enseñanzas. Y vamos a ver que claramente cuando Jesús predicaba, Jesús tenía, llamémoslo así, un orden o siempre manejaba llamémoslo, un bosquejo acerca de lo que decía. Entonces, en la parte A vamos a ver lo siguiente y es, primero, la base antigua, interpretación nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas de Jesús se basaba como tal en las escrituras hebreas, como la palabra de Dios y en él mismo como el unigénito Hijo de Dios. Pues, por ejemplo, la vez pasada hablábamos acerca de lo que sería la Septuaginta, ¿no? Así que probablemente Jesucristo leyó la versión de la Septuaginta de las Escrituras y cuando predicaba y cuando enseñaba. Entonces, vamos a ver que siempre que él predicaba, él hablaba acerca de lo que había escrito, lo que llamaríamos nosotros hoy en día el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, también vamos a ver que Jesucristo aplicó a sí mismo las profecías y eventos del Antiguo Testamento. De acuerdo, por ejemplo, con Lucas 4:18, leyó la descripción de su misión y la profecía de Isaías, cuando dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre mí, por eso me ha ungido para predicar. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra entonces? Que él, ¿qué hizo? Aplicó a sí mismo las profecías del Antiguo Testamento y mostró que él era aquel que había de venir. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un bosquejo rápido también, o un ejemplo rápido acerca de lo que Jesús hizo, y es, por ejemplo, vamos a ver que en Mateo capítulo 5, cuando está Jesucristo hablando en el Sermón del Monte, ¿cierto? Que es capítulo 5 al capítulo 7, vemos que, por ejemplo, entre los versículos 21 y 22, Jesús dice, no matarás. ¿Y dónde estaba ese texto? ¿Dónde estaba esa enseñanza? En Éxodo, ¿cierto? En los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice él ahora? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, ¿qué hacía Jesús casi siempre cuando predicaba? Tomaba la base antigua de la ley y traía una nueva interpretación. Pero escuche esto, lo que hacía no era cancelar la antigua ley, sino era, llamémoslo así de alguna forma hoy en día, actualizarla. Entonces, usted no dice, han escuchado, no matarás. Probablemente muchos de los oyentes de Jesús no habían matado nunca, pero sí, probablemente se habían enojado contra su hermano y dice Jesús, el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Entonces lo llevó a algo más, no es solamente usted matar, sino si ya usted se ha enojado contra su hermano, es culpable. También, por ejemplo, por ver otra, no cometerás adulterio. De pronto algunos de los que estaban oyendo a Jesús en ese sermón nunca habían cometido adulterio, pero Jesucristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no solamente se basaba, Jesús está diciendo que no solamente se basa en el hecho de cometer la acción, o de hacer la acción, por decirlo, sino solamente con el deseo de pensar e imaginar hacerlo, ya estoy pecando. Entonces, ahí estamos viendo que toma una base antigua de una enseñanza de lo que serían los 10 mandamientos y la está aplicando de una forma mucho más importante, porque muchos de sus oyentes podrán decir, listo, yo nunca cometí adulterio, pero si habían de pronto en su mente maquinado y pensado o habían codiciado a un hombre o a una mujer que no eran su pareja. Entonces, esto es llevar la enseñanza mucho más allá. También lo hice con el tema de jurar, del ojo por ojo, diente por diente, con el tema de amarás al prójimo como a tú, donde dice, por ejemplo, en 43-44, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Y qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, vemos que Jesucristo, que hace lo que llamaríamos en la teología, da el espíritu de la ley. Por eso cuando Jesús le trae a la mujer pecadora, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque estaba aplicando una ley moral. Entonces, en este caso, volvemos a repetir, la enseñanza de Jesús siempre usaba una base antigua, pero le daba una nueva interpretación. Y esto es lo que, por ejemplo, a muchos de los saduceos, de los fariseos, les molestaba, que claramente ellos creían, en algún caso, digamos, los fariseos, cumplir la ley al 100%, pero no se daban cuenta que a veces, queriendo cumplirla al 100%, terminaban pecando porque no cometían adulterio, pero sí pensaban en el adulterio. No mataban, pero sí odiaban a las personas. Entonces, esto claramente los confrontaba. Ahora,
En el punto B, vamos a ver lo siguiente, y es que en el punto B hablamos de las características de la enseñanza de Jesús, y esta ya es la última parte de la lección del día de hoy. Entonces, la enseñanza de Jesús tenía cuatro cosas importantes. Lo primero sería el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que Jesucristo hablaba, que enseñaba, había un propósito especial. ¿Cuál era el propósito? Revelar a Dios y enseñarles a los hombres las verdades sobre las cuales podrían edificar sus vidas. Dijo que sus enseñanzas provenían del Padre. Es en Juan capítulo 14, versículo 10, donde Jesús afirma que todo lo que él está diciendo es lo que el Padre le dijo que dijera. Entonces, ¿cuál es el propósito de la enseñanza de Jesús? Revelar a Dios y enseñarles a las personas verdades fundamentales con las cuales podían edificar sus vidas. Vamos a ver también, por ejemplo, en el siguiente punto, lo que sería el método y el público. ¿Qué vamos a ver aquí? Y es que Jesús, como vimos en el mapa anterior, no se limitó a enseñar solamente en Jerusalén, solamente en Galilea, sino que Jesucristo recorrió toda la región todo el territorio de Palestina y predicó la palabra, y a él no le interesaba si sus oyentes eran ricos, eran pobres, eran enfermos, eran samaritanos. A él no le importaba la clase social, no le importaba el color de piel, no le importaba, incluso no le importaba la religión, no le importaba si eran fariseos, saduceos, helenistas, no le interesaba. Él solamente quería predicar la palabra en todas partes de acuerdo a la necesidad del lugar en el que se encontraba. Vemos que Jesucristo enseñó en las sinagogas, Jesús enseñó en el templo, Jesús enseñó en las calles, Jesús enseñó entró a la casa de, por ejemplo, de Zaqueo, ¿cierto? De un publicano que eran repudiados, y a él no le interesaba si eran dos personas, si era una sola persona como Zaqueo en su casa, o si estaba predicándole a los 5,000. A él le importaba predicar y enseñar la palabra. Entonces, su método no se basaba en atraer multitudes, su método era enseñar cosas importantes acerca de la vida para que las personas pudieran ser transformados y cambiar, y de esta forma claramente enseñar el mensaje, que claramente no era lo mismo predicarle a una persona o enseñarle a una persona que enseñarle a 5,000, pero tanto a una persona como a 5,000 les daba un mensaje exacto. Incluso recuerde, la Biblia dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús ¿cómo? En la noche, a solas, porque le daba de pronto como pena que lo vieran los del Sanedrín y que supieran que se había reunido con Jesús, pero Jesús lo atendió allí en la privacidad. Entonces, esto me permite ver que el método que Jesús usó y el público no le interesaba, solamente le interesaba enseñar. Vemos también, por ejemplo, lo que ya sería el siguiente punto, el contenido, que es otra cosa importante. Entonces, Jesús, hay 3 puntos importantes. Jesús enseñó acerca del reino de Dios, Jesús enseñó acerca del hombre y Jesús enseñó acerca de sí mismo. ¿Qué enseñó acerca del reino de Dios? Enseñó su verdadera naturaleza, ¿cierto? Cuando dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Entonces, enseñó acerca del reino de Dios, de la naturaleza del reino de Dios, de las demandas del reino de Dios, de cómo ingresar al reino de Dios y de cómo permanecer en él. Recuerda cuando viene el joven rico y Jesús dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Pero no se refería a las personas que tenían muchas posesiones, sino a aquellos que tomaban la riqueza como suya y se volvían ávaros. Entonces vemos que Jesús enseña cómo ingresar al reino de los cielos y cómo permanecer en él. Cuando enseña acerca, por ejemplo, del hombre, enseña acerca de la confianza en Dios, de la responsabilidad hacia él, de cómo debe formarse, de cómo debe tratar a las demás personas. Si tu enemigo te dice que te entregue la capa, entrégale también la túnica. Si te pide que lleves algo 1 kilómetro, llévalo 2. Y también enseña acerca de lo que sería de él mismo, acerca de la misión que Dios le dio, de su identidad, de la relación singular con Dios, de su muerte, su resurrección y la segunda venida. ¿Todo esto habla acerca de Jesús o es el contenido de sus enseñanzas? Esto es lo que él enseñó. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces intentamos o llevamos a tergiversar la palabra con cosas que no son. Por ejemplo, la Biblia no es un libro político. No viene a hablar de una política, de que va a implementar cierta ideología política, no. La Biblia tampoco es un libro de economía donde decimos, no, es que Jesús era de esta corriente económica. La Biblia no es un libro de filosofía, ¿cierto? Las enseñanzas de Jesús no son filosofías, las enseñanzas de Jesús no son de ese tipo de cosas. Esto fue lo que enseñó Jesús, el reino de Dios, el hombre y acerca de sí mismo. A veces, infortunadamente, de pronto queremos buscarles cosas a las enseñanzas de Jesús que no las trae. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para entender y comprender qué fue lo que Jesús vino a enseñar. Y el último punto importante es el efecto.
Ahora, claramente, si sabemos que Jesús hablaba de parte de Dios, que el Espíritu Santo lo respaldaba con milagros, señales y prodigios, pues ¿qué efecto iba a tener en las personas? Pues lo más importante, las enseñanzas de Jesús hicieron un gran impacto en sus oyentes. Primero porque, como dicen muchas personas, ¿no? Decían, es que él habla como alguien que tiene autoridad. Ah, claro, habla con denuedo porque viene de parte de Dios. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos, por ejemplo, enviaron a algunos guardias para arrestarlo, estos regresaron con las manos vacías y le pregunta, ¿por qué no les habéis traído? O sea, ¿por qué no lo atraparon? Y ellos le dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, contestaron. O sea, entendieron que Jesús cuando hablaba con autoridad y que lo que decía no lo decía por decirlo, sino que lo decía con un propósito especial y eso hacía que tuviera un efecto en sus oyentes. Pero había algo claramente importante y es que Jesús predicaba ¿qué? El Evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso cuando vemos las enseñanzas vemos que Jesús no prometió casa, Jesús no prometió carros, Jesús no prometió lujos, Jesús prometió, sí, una morada celestial, claro, pero esto no es terrenal, es esto que es espiritual, por decirlo así. Entonces vemos que el mensaje de Jesús simplemente es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que pues claramente sus enseñanzas silenciaron a sus enemigos, cuando muchas veces venían a tentarle y a querer como buscarle que dijera algo en contra del gobierno de Roma o algo en contra de la ley, siempre salían las personas silenciadas porque veían que era una persona que tenía autoridad. Por lo tanto, hacía que esas personas que venían a él, como la que dijimos ahorita, cambiaran su pensamiento. Y en vez de venir y hacerle mal, más bien se iban asombrados de lo que Jesús decía. Entonces, como conclusión, vamos a ver lo siguiente, y es que verdaderamente Jesús se revela en los relatos de los evangelios como el maestro más grandioso que todos los maestros excelentes de la historia. Al enseñar su palabra, hemos de seguir su ejemplo. Debemos aprender a relacionarla con las necesidades e intereses de la gente. Debemos aprender a transmitirla de modo que todos a nuestro alrededor oigan y comprendan. Entonces necesitamos orar. Señor, enséñanos a servirte mejor, ayúdanos a sentarnos a tus pies y aprender de ti, para que a la vez nosotros podamos llegar a ser verdaderamente lo que quieres que seamos, la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, esta ha sido la lección del día de hoy. Espero que hayan podido aprender más acerca de la palabra de Dios y les espero en una nueva lección. Bendiciones.